Aries, bienvenido a tu horóscopo semanal del 14 al 20 de octubre. Soy J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente en mis meditaciones antes de iniciar esta lectura. Si te preguntas por qué siempre salen otros signos primero, Libra, Géminis y Virgo, es porque son los videos que tienen más vistas. Así es que si tú quieres ser de los primeros, te invito a que dejes tu dedito para arriba, compartas este video y le ganes a Libra, Géminis y Virgo. Si le llegas a ganar a ellos en vista en esta semana, de aquí hasta los próximos días, entonces sacaré tu video de primero. Mira, la energía que tienes esta semana, te sale la energía de la fuente. Eso te habla de que va a ser una semana en la cual vas a estar buscando mucha información. Puedes estar buscando información detallada con respecto a tu salud, con respecto a situaciones que están pasando a tu alrededor o investigaciones. Así que me hablan de un Aries que esta semana del 14 al 20 va a tener esa curiosidad por conocer qué está sucediendo con su familia, conocer qué está pasando consigo mismo o si estás teniendo algún tipo de situación en la cual estés sufriendo de quebrantos de salud y no encuentres la respuesta. Recuerda que es muy importante. Si estás pasando por alguna de estas situaciones, por supuesto que hagas tus investigaciones, pero que acudas a un médico. Recuerda que las redes sociales, Google, pueden darte cierta información, pero no pueden hacerte un diagnóstico. Así que te están recomendando aquí que si bien es cierto, tienes que hacer tu investigación para saber por qué tal vez no puedes dormir, para saber por qué estás teniendo ciertos problemas con tu salud. Si ese es el caso, algunos de ustedes pueden estar investigando otras cosas con respecto a trabajos, oportunidades o estudios. Pues entonces en ese caso está bien que hagas la investigación, pero siempre es importante que acudas a una entidad, si es algo médico, ya sea tu doctor de cabecera o cualquier médico en tu país que pueda atenderte, o a las entidades con las cuales tú quisieses buscar información. Por ejemplo, si estás buscando acerca de las universidades, llámalas por teléfono para que te puedan aclarar cualquier tipo de duda. También te habla de que algunos de ustedes podrían estar pensando durante esta semana en tomar algún tipo de curso, algún tipo de clase en la universidad, una investigación con respecto a algún proyecto o un trabajo. Todo eso va a estar bien aspectado para ti. Recuerda que al final vamos a tener una pregunta interactiva, así es que te invito a que te quedes conmigo hasta el final para que puedas entonces hacer tu pregunta. Mira, otras energías que estás teniendo para esta semana, todavía un mensaje general para ustedes de parte de tus ángeles. Te hablan de que algunos de ustedes están sintiéndose atados o prisioneros a su propio estilo de vida. Y te están hablando de que durante esta semana va a llegar a ti esa oportunidad de poder romper con la rutina, de poder romper con esas situaciones que te mantienen en esclavitud, y que tienes que aceptar esta ayuda divina que va a estar llegando a ti. Puede ser que si estás viviendo en algún tipo de situación en tu hogar en donde te sientes prisionero, ahora te va a llegar la oportunidad de que puedas tener entonces algún tipo de break o de situación en la cual alguien quiere llegar a ayudarte. Hablan como si también ya algunos de ustedes, guerreros de Aries, estuviesen pasando por una situación en la cual ya no pueden estar tratando de hacer todo ustedes a la vez, donde vas a tener tal vez que incluso contratar a alguna persona que pueda ayudarte en la casa, ya sea cuidando a los niños, ayudándote a cocinar o a limpiar, y parece que esta ayuda va a tener que ser algo mucho más permanente. Así que muy atentos, recuerden que estas son lecturas generales, esto no aplica para todos, y si esto entonces resuena contigo, pues ya sabes entonces qué mensajes tomar. Si no, puedes tener una consulta privada conmigo. En la descripción, ahí abajo está toda la información de cómo lo puedes hacer. Vamos a ver cuáles son las energías de tu familia y de tus amigos. Tu familia, sale la carta de la templanza, tus amigos, la carta del 6 de copas. Habla de que tu familia va a estar pasando por alguna etapa de sanación, van a estar recibiendo algún tipo de bendición o de curación durante esta semana, y habla de que tu familia finalmente esta semana va a poder tener ese balance que han estado esperando. Hay algunas personas o familiares tuyos también que están desde el más allá protegiéndote, cuidándote, dándote algún tipo de guía para que puedas entonces tener el camino correcto, y que tienes que empezar a escuchar estas ideas que podrían estar llegando a ti.
Habla también de que se solucionan karmas y problemas con tu familia, cierran ciclos de dificultad, donde finalmente van a poder ver por qué sucedieron ciertas cosas en su vida en el pasado y ahora entonces las cosas empiezan a retomar. Tus amistades, la carta del 6 de copas te marca de que algún amigo tuyo, hombre o mujer, pues no importa, te podría estar haciendo alguna oferta para salir durante esta semana, una invitación. Puede ser una invitación para alguna celebración, es como si fuese un encuentro de estudiantes, un encuentro de estudiantes del colegio después de 20 años, después de 50, después de 100 años, bueno, no tanto así. O puede ser algún tipo de celebración de aniversario, alguien te podrá estar invitando a que tomes algún tipo de invitación o veo que te están ofreciendo algún tipo de bebida, puede ser incluso que te invitan a tomar una cerveza. Si estás trabajando en estos instantes, te sale la carta de la justicia, te habla de que podrías estar firmando documentos en el trabajo. Es como si quisiesen hacer algún tipo de adenda, un anexo al contrato que ya tienes. Si estás trabajando temporalmente en alguna empresa durante esta semana del 14 al 20, te están diciendo de que la empresa podrá hacerte una oferta para que quedes trabajándote con ellos permanentemente o por lo menos extenderte el contrato que puedes tener en estos instantes. Firma de documentos, se hace justicia en el trabajo. Si alguien estaba hablando mal de ti en el trabajo, si alguien estaba tratando de perjudicarte, la verdad va a salir a la luz y te hablan de que en tu línea de trabajo vas a poder estar en tranquilidad. Encuentras ese balance perfecto y se aclara tu nombre. Si estás buscando empleo, la carta que sale para ti es la carta del As de Copas y sigues teniendo esa ayuda divina con esta carta del As de Copas aquí. Tienes dos ases, el de oro y el de copas. Te habla de abundancia, de ayuda. Vas a poder encontrar ese trabajo que has estado esperando. A algunos de ustedes le puede llegar una oferta de trabajo que tiene que ver con viajes. Podrías estar trabajando para una empresa de logística, una empresa de ventas y te toca moverte como vendedor de un país a otro o de una ciudad a otro. Pues no importa si te sale un trabajo en una empresa multimillonaria o si te sale un trabajo en una empresa individual, en un mercado, pero te va a tocar viajar y que vas a poder crecer. Que aproveches esta oportunidad y que no te vayas a negar. Y puede ser también acerca de ese trabajo que estás haciendo tus investigaciones. A ver exactamente qué te corresponde hacer, hacia dónde te corresponde ir, qué ciudades te corresponde visitar. Y también podrías estar investigando acerca de los productos que tú tengas que vender para poder formar parte de una empresa. Trabajo esta semana para algunos de ustedes definitivamente marca positivo y van a estar recibiendo esas buenas noticias en el área del trabajo. Muy bien. Si estás en una relación, ¿qué va a pasar con ustedes durante esta semana? Vamos a ver qué podrá estar sucediendo para algunos de ustedes. Te sale la carta de El Loco. Mira, algunos de ustedes que están en una relación en estos instantes podrían estar pasando dos cosas. Para un grupo de ustedes podrían tener una conversación muy seria con su pareja, donde están pensando en hacer cambios radicales en su relación y en su estilo de vida para poder entonces ahora tomar un nuevo camino juntos como pareja. Veo que van a tener una conversación seria, que podrán estar haciendo investigaciones con respecto a qué hacer. Pueden estar pensando en mudarse, cambiarse de residencia. Algunos de ustedes también podrían estar pasando por una etapa en la cual podrían estar mudándose con familiares, ya sea porque ese familiar de ustedes necesite ayuda o compañía o porque ustedes necesiten esa compañía y esa ayuda. Así es que depende de la situación en la que te encuentres. Para otro grupo de ustedes, un poquito más dramático esto, la carta del loco puede significar de que están en estos instantes pensando en su pareja, en tomar caminos separados. Parece que ya no pueden más con la situación que están viviendo. Puede ser que estás viviendo ciertos abusos, que estás viviendo ciertos problemas, o si están pensando en separarse, parece que podrías estar recibiendo con esta carta del loco los documentos de divorcio o de separación, porque veo que con esto tienen un nuevo comienzo. Recuerda, si esto no encaja para ti y la primera parte donde tú y tu pareja son muy felices, están pensando en hacer un cambio, es lo que coordina contigo, pues entonces quédate con eso. No quiere decir que también esta parte de la separación aplica contigo. Si estás buscando pareja, vamos a ver.
Esta es la carta que quiere hablarte y te sale la carta del 7 de oros. Te habla de que todavía no va a estar llegando una persona importante para ti durante esta semana, más te está hablando esta carta de que tienes que trabajar en ti. Parece que algunos de ustedes, guerreros de Aries, todavía no se han encontrado a sí mismos, no han encontrado quiénes eres, qué te gusta hacer. Y tienes que trabajar más que todo en ti, en sanar tus heridas, en cerrar esos corazoncitos que están rotos, trabajar en mejorar tu manera de pensar y de ver la vida, y que más adelante entonces podrá llegar a ti la persona especial una vez que trabajes en estas situaciones de tu vida. Si no lo haces, no lo vas a poder encontrar. Me están diciendo que algunos de ustedes podrían conocer durante esta semana a una persona, pero esta persona no está lista para amar y tú tampoco. Van a tener que tomar las cosas con paciencia y con calma. Recuerda, eso es para dos grupos de ustedes distintos. Igualmente, si los dos aplica para ti, esa persona que llega aún no va a estar lista, o puede indicarte que tú no eres quien está listo para tener una relación, pero que sí vas definitivamente a conocer a alguien importante. Los números de la suerte para ti: el 6, el 3, el 7 y el número 4. Recuerda hacer las combinaciones de los números que más resuenen contigo. Puedes tener el 63 o el 74, esos fueron los que salieron directamente, o puedes cambiarlos si alguno de esos números suena mejor o más bonito para ti. Tu día de la suerte, un día cargado de energías positivas para ti, mi guerrero de Aries, un día donde vas a tener muy buenas noticias. Te sale que va a ser el día lunes, así es que muy atentos al lunes 14, ya que ese día va a ser muy positivo para ti, vas a tener energías a tu favor para poder manifestar tus sueños. Vamos a pasar en estos instantes con la pregunta interactiva. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y comparte este video. Si quieres ser de los primeros videos que salgan, tienes que ser los más vistos, así que compártelos con tus amistades. Esta semana ganó Libra, Géminis y Virgo. Siempre el cumpleañero va a ser de primero, así que tienes que ganarle a los otros dos compartiendo este video y teniendo más vistas. De esa forma, entonces, tu video va a ser el de los primeros en salir. Esta es la pregunta interactiva de sí o no. Puedes pensar en una pregunta en estos instantes. ¿Me conviene cambiar de casa? ¿Me conviene aceptar esta nueva oferta en mi trabajo? Y aquí las cartas te dirán sí o no. ¿Estás listo? Si tomaste la opción A, que es esta, la respuesta para ti en estos instantes es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti en estos momentos es un no. Espero que hayas disfrutado de esta lectura para esta semana del 14 al 20. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para mi canal secundario J Tarot Stars. Puedes también suscribirte allí, hay horóscopos variados, horóscopos diarios y también van a estar algunas predicciones para algunos países. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.